Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Otorrinolaringología. Como todos los lunes, les damos la bienvenida a estas pláticas que son hechas para ustedes con todo el corazón y con afín de seguir compartiendo los conocimientos. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual está realizando una presentación de alrededor de entre 25 a 30 minutos. Después de terminar dicha exposición, tenemos la intervención del doctor mentor, quien realizará comentarios sobre la exposición. En caso de que haya preguntas, comentarios o felicitaciones, les recordamos que podemos tener interacción con ustedes por medio del Zoom. En la parte de abajo en chat pueden escribir sus preguntas. O también les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en Yo Soy Médico 17. Así que si tienen comentarios o preguntas, pónganlo en la parte de comentarios del live y con mucho gusto estaremos respondiéndolas. También si quieren poner un me gusta, un me encanta, son súper bienvenidos porque les aseguro que esta presentación lo van a disfrutar bastante. Es un tema muy interesante y con un doctor que estoy segura que hará una excelente ponencia. También me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Me gustaría adelantar una noticia. Por desgracia, el doctor Isaac Montoya, quien ustedes conocen, es nuestro mentor de todos los lunes, se comunicó conmigo para avisarme que le surgió una urgencia en quirófano. Ustedes entenderán, hará lo posible por conectarse con nosotros, pero en caso de que no pueda, estoy segura que el doctor Oscar Obed va a hacer una exposición en la que no quedará ninguna duda y en caso de que la haya, él podrá contestarlas porque estamos con el R3 de otorrinolaringología, médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, el doctor Oscar Obed Ríos. Doctor Obed, disculpe, ¿me escucha bien? Sí. Muy bien, doctor Obed, ¿está listo? Sí, todo en orden. Pues muchas gracias por estar presente con nosotros. Lo dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede comenzar su presentación. Gracias. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, doctor, ya se mira bien. Ok, perfecto. Bueno, me presento. Digo, ya me presentaron rápidamente. Mi nombre es Obed Ríos Coronado. Yo soy de Guadalajara. Soy residente tercer año del Hospital Civil de Guadalajara. Y pues bueno, me invitaron a dar esta pequeña charla con ustedes. Espero que sea de su agrado. El tema que vamos a abordar en este caso será vértigo. Y pues como todo, vértigo se vuelve un tema muy complicado, ya que si entre médicos no nos entendemos, ahora imagínense el paciente explicarnos lo que siente sin términos médicos y nosotros trasladarlo a términos médicos. Es una sensación subjetiva para empezar, que no nos va a dejar claro qué tiene el paciente con solo decir, siento que las cosas se mueven o me siento mareado. Necesitamos más datos clave. Es tal cual la razón por la cual como médicos y como residentes el vértigo no nos agrada, porque es un camino que no tenemos claro. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos cómo va a estar el camino ni a dónde vamos a dar vuelta. Y por eso, pues, las estrategias que veremos aquí o lo que yo pretendo darles es una brújula o una propuesta de abordaje de los pacientes para que ustedes más o menos puedan aprender o denotar el camino que seguir con sus pacientes. Y esto es más o menos lo que hago yo. Ahora, algo importante que se centra en toda la charla es algo que me gusta de Chesterton, es un escritor británico que dice, no es que no puedan ver la solución, lo que no pueden ver es el problema. Hay un dicho muy famoso que dice, si haces la pregunta correcta, obtendrás la respuesta que esperas o que buscas. Entonces, estoy seguro de que todos sabemos cómo tratar el Meniere, cómo tratar un BPPV, cómo tratar X enfermedad vertiginosa. Sin embargo, el problema no es tratarlo, porque eso lo podemos googlear. El problema es diagnosticarlo. Entonces, ¿por qué? Y para empezar, es importante estudiar el vértigo. ¿Cuál es la importancia? Primero, lo que radica ahora sí en la importancia es entre la vida y la muerte. Hay una diferencia abismal, pero muy sutil, a la vez muy sutil, entre el vértigo central y el vértigo periférico. Es cierto que la mayoría de los vértigos, más del 90%,
son periféricos, hablando de BPPV, de enfermedad vestibular aguda como neuronitis, de una presbivestibulopatía, la vestibular periférica no compensada, entre otras. Pero hasta el 4 al 6% de los vértigos de origen central son de carácter vascular, entre otras, enfermedad autoinmune, tumores y demás. Pero este porcentaje es el que nos dicta, tenemos que abordarlo y diagnosticarlo porque nos corre la vida en ello, o la del paciente, por supuesto. Entonces, de aquí la importancia. La mayoría de los CVC de fosa posterior son embólicos, es decir, hay algo que hacer. No, porque si fuera hemorrágico, bueno, claro que hay situaciones que hacer, pero la situación es un poquito más sombría y en los embólicos tenemos un poquito más de luz en el camino. Uno de cada tres vértigos son diagnosticados erróneamente como una neuronitis o neuronitis vestibular y 3 de 4 pacientes con un factor de riesgo mayor para EBC y con vértigo es EBC. Entonces, un tercio de los pacientes se nos están yendo con un diagnóstico erróneo. De ahí la importancia. Y así nació el HINTS. A través de los años se hicieron muchos estudios a través de cómo puedo yo diagnosticar un vértigo de origen central, qué pruebas o qué estudios tengo que realizar. Y se desarrolló, o más bien se conjugaron estas 3 pruebas que nos permiten guiar nuestros pasos a través de un síndrome vertiginoso agudo para poder nosotros dictar nuestro tratamiento de forma oportuna y pues que el paciente le vaya bien. Ahora, ¿en qué consiste el HINTS? Es simplemente el acrónimo de las palabras de la prueba de impulso cefálico, la valoración del nistagmo y la valoración de la mirada desviada en sentido vertical. Antes de comprender el HINTS, necesito que comprendan cómo se da el reflejo vestibular. El reflejo vestibular tal cual es un reflejo a través de nuestros canales semicirculares o de nuestro vestíbulo periférico para cuando volteamos hacia nosotros, hacia la derecha o la izquierda, permite mantener foveada o estabilizada una imagen. Esto permite que cuando giramos la cabeza nosotros hacia la derecha, como se grafica en esta zona, los ojos se mueven al lado contralateral, es decir, para mantener la visión en el objetivo que tenemos enfrente. Algo importante es, cuando nosotros giramos la cabeza a un lado o al otro, siempre hay un vestíbulo que se enciende y el otro que disminuye su actividad o, para fines prácticos de esta presentación, que se apaga. La intención de esta presentación es que vayan y lo apliquen, no que simplemente tengan teoría. Aquí es para que lo apliquen. Entonces, si nosotros volteamos a la izquierda, como es en esta imagen, se está activando el vestíbulo izquierdo y por tanto el derecho daremos como que está apagado. Y eso permite que el vestíbulo izquierdo empuje los ojos al lado contralateral y podamos mantener nuestra visión ahí. Ahora, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué pasa cuando nosotros no movemos la cabeza? Es decir, la cabeza se mantiene estática, pero un vestíbulo se apaga, como en el caso de una neuritis vestibular o neuronitis vestibular. ¿Qué sucede? Nosotros sin voltear la cabeza tenemos un vestíbulo activado y el otro no, de manera basal. Lo que interpreta el cerebro es, este vestíbulo me está empujando los ojos hacia el lado derecho, pero yo estoy viendo una imagen enfrente y necesito volverla a enfocar. ¿Qué hace? La corrige con una sacada rápida, pero sigue activado y el otro sigue apagado. ¿Qué sucede? Bueno, se activa el reflejo vestíbulo ocular, pero conscientemente la sacada lo corrige. Y otra vez se activa el vestíbulo ocular y la sacada lo corrige. Y así es como se forma el nistagmo. El nistagmo, lo que estamos viendo es indirectamente la activación del reflejo vestíbulo ocular y la sacada correctiva. De ahí que la fase rápida siempre apunte, como dice en la mnemotecnia, al lado sano o al oído sano. Pero ¿qué pasa cuando el vestíbulo está apagado y nosotros volteamos hacia el lado que necesitamos? Pues se tarda de manera consciente en moverse los ojos hacia la zona que nosotros queremos enfocar, a pesar de tener un vestíbulo normal. El vestíbulo que necesitamos que se active no se activa, no avienta los ojos y hay un retraso y genera una sacada correctiva. Habiendo explicado esto, entonces podemos ahora sí valorar lo que es el HINTS. La primera prueba del HINTS es el Head Impulse Test o test de impulso cefálico, en el cual nosotros tomamos la cabeza del paciente y hacemos unas ligeras embestidas en sentido lateral derecho o izquierdo. Y esto nos permite valorar los ojos, permite valorar el resultado de la falla del reflejo vestíbulo ocular, que lo veremos en un momento más de manera lenta. Observen en la cámara lenta. Y tenemos la sacada correctiva ahí. Cuando nosotros tenemos esta prueba positiva, podemos orientarnos a algo periférico.
Si se encuentra normal y el paciente tiene nistagmo, bueno, evidentemente podríamos pensar que es algo central. Sin embargo, aquí no aplica la regla de corte, ¿sí? Porque también puede haber sacada correctiva, pero nos centraremos por el momento en si es central, está normal. Si es periférico, habrá sacada correctiva hacia el lado afectado. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente prueba a realizar es valorar el nistagmo. El nistagmo varía entre el vértigo periférico y central de manera en las leyes de Alexander. Las leyes de Alexander nos dicen, como lo van a ver en este video, tenemos un nistagmo espontáneo, en este caso que bate hacia la izquierda, y cuando el paciente voltea a ver hacia el lado donde va la fase rápida, este aumenta, pero no cambia de dirección. Y cuando el paciente voltea a ver al lado que no está, que es la fase lenta o la fase contraria a la rápida, el nistagmo disminuye su frecuencia. Esto básicamente es lo que dicta la ley de Alexander. Un nistagmo constante que no cambia de sentido, y dos, que empeora o aumenta su frecuencia cuando se fuerza la mirada hacia el lado rápido, hacia la fase rápida. En cambio, de manera central, tenemos un nistagmo llamado evocado a la mirada. El paciente aquí está mirando hacia la derecha y tenemos un nistagmo hacia la derecha. Posteriormente, el paciente voltea hacia la izquierda y se genera un nistagmo hacia la izquierda. Este es un foco rojo para decir central hasta demostrar lo contrario. ¿Podremos tener una sacada correctiva? Sí, tal vez. Pero si tenemos el nistagmo evocado a la mirada, es decir, un nistagmo cambiante, como le suelen llamar, es central hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque se le lleva la vida al paciente si nosotros no lo pensamos así. Y al final tenemos el test de skew o test de desviación de la mirada en sentido vertical específicamente, en el cual nosotros tapamos el ojo del paciente alternadamente y vemos como un ojo baja y el otro sube por alteración del sistema vestibular en el movimiento lineal o alteración en la percepción del sentido de gravedad o inclinación de la cabeza. A nivel de tallo cerebral, por supuesto. Lo voy a poner nuevamente nomás para que puedan ver. Sobre todo se ve en el ojo derecho como este sube. Ok, entonces aquí prácticamente ya distinguimos entre un vértigo central y un vértigo periférico. Periférico, sacada correctiva, leyes de Alexander, test de skew, ausente, periférico. Central, sacada puede estar ausente, pero si tenemos un nistagmo cambiante o un test de skew positivo, cualquiera de los dos, basta con uno, es central hasta demostrar lo contrario. Ahora, no es infalible la prueba de Hintz, por supuesto, inclusive se han propuesto agregarle otras pruebas, pero en este caso hablaremos de los posibles falsos positivos, por ejemplo, en el vértigo posicional paroxístico benigno del canal horizontal. ¿Por qué? Si recordamos anatómicamente, los canales horizontales no son totalmente horizontales, tienen una inclinación aproximada entre 15 a 20, 25 a 30 grados. Y en el BPPB su fisiopatología son otolitos que corren a través de un canal. Bueno, si este está ligeramente inclinado, puede pasar que estos otolitos circulen en este canal de manera pasiva, sin hacer ningún movimiento, y generen un nistagmo pseudo espontáneo. Entonces, de ahí que nosotros vemos un nistagmo que se está generando de manera espontánea. No va a seguir las leyes de Alexander, no va a tener el componente de la sacada, entonces vamos a decir, es posiblemente central. Sin embargo, este es un falso positivo. En el caso de Meniere y migraña vestibular, ambos tienen un espectro clínico muy parecido. Y el problema es que pueden presentarse ambos con nistagmo, ambos pueden presentarse con alteración de la audición y nosotros podemos decir, el paciente tiene algo central y no va a seguir las leyes de Alexander necesariamente. Entonces ese sería otro falso positivo. Y la neuritis vestibular de la rama inferior. ¿Por qué? Porque este da característicamente un nistagmo vertical hacia abajo y siempre se ha dicho que los nistagmos verticales son centrales, ¿no? Entre comillas. Entonces aquí tenemos otro posible falso positivo. En el caso de los falsos negativos, el infarto de la arteria cerebelar anteroinferior. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apagando directamente la zona que irriga al oído. Entonces es como si fuera algo periférico
pero en realidad es de origen vascular y nosotros vamos a decir, se comporta como periférico, parece periférico, huele a periférico, es periférico. Sin embargo, pudiera ser que tenemos un infarto exclusivo de la zona laberíntica y el paciente está teniendo tempranamente un cuadro de infarto de la AICA. Para eso, también esta sería la zona de infarto de la AICA. Y en la tomografía sí se puede alcanzar a ver. Sin embargo, el mejor estudio, por supuesto, es la resonancia. Y entre ellos la difusión, el T2, el FLAIR, entre otras situaciones. Por eso se inventó el HINTS Plus, en el cual, si nosotros tenemos una alteración de la audición, en el caso de un vértigo agudo y que pareciera periférico, pero es agudo y tiene alteración de la audición, podemos nosotros indicar una audiometría y pensar que es central hasta demostrar lo contrario. Vale más la pena pecar de que nos estamos pasando a que se nos pase el diagnóstico y el paciente pues la pague, ¿no? Ahora, hasta ahorita lo que hemos aprendido es que en nuestros ojos encontraremos muchas respuestas de esta patología. Me gustaría presentarles inclusive, para que vayan un poquito más, los núcleos que le permiten el movimiento a los ojos. Hay unos núcleos específicos, el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, que se encarga del movimiento horizontal de los ojos, y el núcleo intersticial de Cajal también. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando cada uno se afecta. Y también tenemos la formación reticular paramedia pontina y el núcleo prepósito hipogloso. Cada uno tiene una función en específico de los ojos y es por eso que no nos debemos dejar llevar solo por el HINTS, sino también tenemos que valorar los movimientos oculares en las sacadas de la observación de objetivos alternativos. Y vamos a ver qué es lo que pasa entonces cuando estos se afectan. Aquí tenemos una paciente que dice que ella se mareaba, que sentía que las cosas se movían cuando ella intentaba voltear a ver los pájaros. Y le pedimos, voltea hacia arriba y luego voltea hacia abajo. Voltea mi dedo de arriba, voltea a ver mi dedo de abajo. Mi dedo de arriba, mi dedo de abajo. Y lo que sucede es que notamos que la paciente tiene un movimiento sacádico lento. No son sacadas, los movimientos están lentos. Prácticamente esto se da por una lesión del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, ¿qué hacemos todos cuando vamos en el semáforo y lo vemos en amarillo? Bueno, no todos, pero la mayoría le pisan. Este es el acelerador de los ojos. Si este falla, los ojos van a ir lento porque no tienen su acelerador encendido. Así de sencillo. Y por eso es importante que valoremos nosotros la mirada, los movimientos de objetivo arriba, abajo en sentido vertical, porque si se fijan, esto no lo valoramos en ningún momento en el HINTS y se nos pudo haber pasado de un vértigo de origen central, es decir, que la paciente siente que las cosas se mueven, no necesariamente giran, pero que se le mueven cuando voltea a ver los pájaros. Y sí, es en el tallo cerebral, miren. Ok, seguimos. Tenemos al siguiente paciente. Este paciente se mareaba cada vez que quería amarrarse las agujetas. Y si notan, tiene un nistagmo vertical hacia abajo. Va de nuevo. Y ahí está el nistagmo vertical hacia abajo. ¿Y esto por qué se da? Específicamente, el nistagmo evocado a la mirada en sentido vertical se da por una lesión en el núcleo intersticial de Cajal. Este núcleo es el freno, por eso está en rojo, es el freno de los ojos. Cuando nosotros volteamos a ver un objetivo en la parte superior o en la parte inferior de nuestro campo visual, este núcleo le pone el freno al ojo y le dice, te quedas ahí porque ahí vas a ver el objetivo. Cuando este falla, el ojo tiene una tendencia natural y consciente a volver a su posición neutral, que es la mirada hacia el frente. Cuando los ojos están abiertos. Y es por eso que el paciente voltea hacia abajo, no tiene el freno, el ojo regresa y nosotros de manera correctiva hacemos una sacada hacia abajo. O cuando voltea para arriba, hacia arriba. Y esto, ¿en qué se traduce? En un nistagmo evocado a la mirada en sentido vertical por lesión del núcleo intersticial de Cajal, que se encuentra justo aquí. Con el siguiente caso. Este paciente no podía leer. Se le dificultaba mucho empezar a leer cualquier texto de manera súbita por la mañana y decía que se le movían las cosas que se le cruzaban. Y precisamente al valorarlo, se le pide que observe hacia el frente del dedo y se nota que hace como un movimiento raro con los dos ojos hacia el centro. Y encontramos un nistagmo de retracción convergente. Este se da por una lesión en la comisura posterior
que se encarga de la visión convergente de los ojos al momento de nosotros de enfocar un objeto. Ok, seguimos. A esta paciente le valoramos el HINTS y parece todo normal, pero luego le valoramos sacadas horizontales. Voltea a ver mi dedo derecho, voltea a ver mi dedo izquierdo. Ahora el derecho, ahora el izquierdo. Y notamos que las sacadas son lentas. ¿Le suena? Ya lo vimos hace un momento. Exactamente. Son sacadas horizontales, pero esta vez lentas, son horizontales. Y esto es por una lesión en la formación reticular paramedia pontina. Lo mismo, la formación reticular paramedia pontina son el acelerador de los movimientos oculares horizontales. Si este se lesiona, los ojos van a ir lento. Y este ya lo conocen. Tenemos un paciente que mira hacia la derecha y empieza con nistagmo a la derecha. Y después cuando mira hacia la izquierda, el nistagmo cambia. ¿Por qué? No es que el nistagmo cambie, en realidad es que el paciente tiene un nistagmo evocado a la mirada de manera horizontal. Y este se da por lesión del núcleo prepósito hipogloso, que es el freno de la mirada lateral del ojo cuando ve un objetivo. Es decir, si yo veo a la derecha y me quedo viendo el objeto, esto es gracias al núcleo prepósito hipogloso, pero si falla nuestro freno, nuestro ojo va a regresar al centro y nosotros de manera consciente y con una sacada correctiva regresamos y regresamos y regresamos. Y eso genera el nistagmo evocado a la mirada. ¿Sale? Ok, ahora, no solamente hay lesiones del tallo cerebral que generan alteraciones de los movimientos de los ojos y por tanto vértigo o mareo. También hay lesión en el cerebelo y entre ellos principalmente el vermis, flóculo y el nódulo. ¿Y esto cómo se va a traducir? Cuando se lesiona el vermis, tenemos algo que se llama las sacadas dismétricas. Es decir, nosotros con la mirada periférica, cuando le pedimos al paciente que voltee a ver un objeto y luego el otro, el vermis, el cerebelo, se encarga de la exactitud del encuentro entre el ojo y el objetivo que queremos ver. Gracias al cálculo de la visión periférica que tiene esta zona anatómica en específico. Cuando se lesiona, pues el paciente puede hacer de que voltea de mi dedo izquierdo a mi dedo derecho y lo que sucede es que puede haber sacadas que se llaman hipométricas o hipermétricas, es decir, el paciente no alcanza y hace una sacada para alcanzarlo o al revés, se pasa y hace una sacada para volver. En el nódulo podemos tener, en lesiones del nódulo podemos tener nistagmo posicional central. Es decir, aquí es donde la puerca tercia el rabo, como dicen. El nistagmo posicional central es, nosotros imaginen que llega un paciente y en la mañana cuando me levanto me mareo, cuando me acuesto me mareo y tú dices, ok, tiene un BPPV, le voy a hacer Dix-Salpic. Haces Dix-Salpic, lo acuestas y el paciente empieza a tener nistagmo y tú dices, es un Dix-Salpic, ahorita lo reposiciona, se va a su casa y se acabó. El problema es que si nosotros nos quedamos solo con eso, vamos a cometer un grave error. ¿Por qué? Porque siempre aquí hay que recordar las leyes de igual, que dicen todo nistagmo evocado por un canal semicircular va en el mismo sentido, en el mismo eje rotatorio que el canal semicircular. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos valorando el canal semicircular posterior, debemos ver un nistagmo torsional ipsilateral con un componente upbeating. Si este no es lo que esperamos con el canal semicircular posterior y al contrario es un downbeating o es un horizontal puro o cualquier otro nistagmo que se imaginen que no sea ese, entonces es central hasta demostrar lo contrario, entre comillas, pues hay que buscarle más o hay que verificar que estemos haciendo bien nuestra prueba o valorar los otros canales porque puede que esté ahí, pero lo importante es que se lleven de aquí que el paciente tiene que tener el nistagmo esperado en el canal semicircular esperado, si no, piensen en una lesión del nódulo. Ahora, hablando del flóculo, aquí hay algo importante. El flóculo suele ser la zona que más se lesiona en el cerebelo. Inclusive da característicamente muchos más síntomas de movimientos, pero estos son los más característicos. Déficit en el rastreo, déficit de supresión del reflejo vestíbulo ocular, un nistagmo evocado a la mirada, un nistagmo downbeat o un nistagmo de rebote. ¿Cómo se pudieran ver? Por ejemplo, un déficit del rastreo que lo vuelve sacádico. En lugar de ser un movimiento suave, se fijan que cuando mira hacia la izquierda empieza a ser un movimiento sacádico para poder seguir el objeto. Y eso es por lesión en el flóculo, que es el que se encarga de mantener en la visión el objetivo y dar un movimiento suave a los ojos. Ahora,
La cancelación del BOR o la cancelación del reflejo vestibulocular, esto sucede cuando nosotros seguimos un objeto con la cabeza y con la mirada al mismo tiempo, como lo hace en esta prueba. El paciente gira y a la vez ve su objetivo. No hay ningún problema con los ojos, el paciente no se marea. Sin embargo, imagínense que ustedes no pueden seguir. Observen detenidamente los ojos de esta paciente. Cuando mira hacia la izquierda, cuando está girando hacia la izquierda, hace un movimiento sacádico. Lo voy a poner nuevamente. Movimiento sacádico. ¿Y en qué resulta? Que la paciente siente que todo se mueve cuando ella intenta ver un objetivo en movimiento. Y esto es por lesión también en el flóculo. Ahora, imaginemos otra lesión en el flóculo, que nosotros volteamos al paciente, le decimos, véame de frente, siga mi dedo y voltea hacia el lado derecho. Y empieza con un nistagmo hacia el lado derecho. Y si nosotros no observamos bien el nistagmo, aquí es un downbeat, es un nistagmo torsional downbeat. Y observen, cuando voltea hacia el lado contralateral, continúa siendo downbeat. Este es también un nistagmo, entre comillas, característico de una lesión cerebelosa, específicamente en el flóculo. Entonces, nosotros si lo sospechamos y tenemos la prueba física y tangible o visual de que nosotros sospechamos de manera objetiva algo central, le pedimos su resonancia al paciente. ¿Por qué? Pues porque eso va a determinar si el paciente se va o no se va a su casita o tenemos que reconsiderar nuestro diagnóstico. Y más importante, saber nosotros con la resonancia qué vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar y si lo necesitamos referir o no referir de manera urgente al neurólogo o a los neurocirujanos. Ahora, ya tenemos entonces nuestro camino y la brújula de qué tenemos que valorar. Hay muchísimas más pruebas. La marcha Fukuda, el Romberg, entre otros, pero lo que me interesa aquí es que sepan, por supuesto, si se fijan, ya tomamos la brújula para poder trazar el camino entre algo periférico y central, que es como lo que más nos apura a todos. Pero si se acuerdan, los vértigos centrales representan menos del 10%, aunque no son despreciables, representan menos del 10% de los diagnósticos. El problema es que no sabemos entonces el resto del camino. Necesitamos entonces el mapa del resto, es decir, del 90% de los otros diagnósticos. Y aquí es donde yo se los voy a regalar. Cuando nosotros hacemos nuestro interrogatorio, aquí lo clasifiqué en 3 partes. Cuando nosotros hacemos nuestro interrogatorio, hay que pensar en si el paciente tiene vértigo o mareo. Hay que distinguirlo muy bien porque ese también nos puede guiar al diagnóstico. Pero bueno, suponiendo que todavía no nos queda claro, el paciente no se sabe explicar, siempre nos quedan dudas, bueno, hay que ver entonces, entre todas las situaciones, en cuál de los síndromes vertiginosos se encuentra el paciente. Si es un síndrome vertiginoso agudo, episódico o crónico. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a descartar muchos diagnósticos. Si el paciente empezó de manera súbita, hace 5 minutos, con un vértigo que lo empieza a tumbar, a marear, a vomitar, y el paciente no se puede sostener de pie, estamos obligados a descartar entre una vestibulopatía unilateral aguda o un EBC. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el HINTS. Ya lo valoramos, ya lo vimos, ya vimos que inclusive hay que valorar sacadas, rastreo y algunas otras pruebas. Eso ya nos quedó muy claro. Pero el paciente te dice, cada que me levanto por las mañanas me mareo. Bueno, entonces podríamos pensar en un vértigo episódico, un BPPV. ¿Cómo lo diagnosticamos? Un Dix-Hallpike. O, ¿qué tal si el paciente te dice, cada 2 semanas me mareo y me dan vueltas las cosas y después a lo mejor me da el dolor de cabeza? Bueno, ¿cómo lo diagnosticamos? Sabemos que es episódico, hay que distinguir entre estos 3 criterios de Barani para hacer el diagnóstico de migraña subtipo vestibular. O el paciente dice, ¿me quedo sordo también? Bueno, ¿tenemos alguna prueba para poder evidenciar esto? Sí, la audiometría. Y si tenemos el patrón clásico de la pérdida de los tonos graves, bueno, podremos diagnosticar menía. Ahora, suponiendo que no es ni agudo ni episódico, no viene por episodios y no empezó súbitamente, no es la primera vez, sino que siempre está mareado, habremos de pensar en otras enfermedades, como la vestibulopatía unilateral no compensada. ¿Cómo podemos diagnosticar esto? Probablemente con un VHIT, es decir, con un video head impulse test, que nos va a decir prácticamente si hay déficit de algún vestíbulo que nosotros necesitemos rehabilitar, que el paciente pudo haber sido que en algún momento tuvo una vestibulopatía unilateral, es decir, una neuronitis vestibular, y nunca compensó, entonces se quedó mareado porque nunca se rehabilitó.
¿Cómo podemos nosotros detectar de que siempre está mareado? Vamos a ver si alguno de los vestíbulos tiene algún déficit, le hacemos un VHIT. Si nos sale alterado, bueno, tenemos el diagnóstico. Ahora, con la vestibulopatía bilateral, claro, todo está también en nuestra historia clínica. Si el paciente tuvo uso de antibióticos ototóxicos o diuréticos ototóxicos, o el paciente tuvo Meniere y le inyectaron antibióticos, tiene antecedente de que algo se hizo, o tuvo antecedente de uso de quimioterapéuticos como los platinos, bueno, podremos pensar en un déficit de vestibular bilateral y, por supuesto, Varani tiene sus propios criterios y un VHIT para hacer el diagnóstico. También los pacientes puede ser que no tengan diagnóstico de nada, entonces, es decir, un antecedente de nada, pero el paciente es mayor de 60 años, el paciente tiene caídas frecuentes, entonces hay que buscar los criterios también mayores de 60 años que no esté explicado por otra causa y el VHIT que tenga una ganancia en los reflejos de 0.6 a 0.8% de las ganancias de los reflejos vestibuloculares. Ahora, al final, pues por supuesto tenemos el 3PD, que es un vértigo perceptual. Nosotros este es como el descarte de todos. Cuando nosotros no podemos comprobar ninguno de los anteriores y el paciente cumple los criterios diagnósticos para decir un 3PD, es un paciente que tuvo a lo mejor desencadenado un BPPV o una neuritis vestibular o alguna enfermedad vestibular que le dio vértigo agudo, que se resolvió y que persistió con el mareo y el paciente tiene una personalidad de tipo ansiosa, no duerme bien, está estresado, muy seguramente tenemos un mareo perceptual y su tratamiento sí se puede dar medicamento, pero principalmente, y es algo en lo que estamos aquí en México todavía un poco entre comillas pañales, son los psiquiatras que reconocen para tratarla como tal. Entonces, este sería nuestro mapa diagnóstico. ¿Cómo llegar al diagnóstico? Pensar el paciente llega, ¿qué síndrome vestibular tiene? ¿Agudo, episódico o crónico? ¿Y qué es lo siguiente a pensar? ¿Por qué sí o por qué no podría tener uno u otro? ¿Por qué sí podría tener BPPV? Porque cada vez que se acuesta se marea. ¿Por qué no podría tener migraña vestibular? Porque no tiene dolor de cabeza, no tiene antecedente de migraña. Ok, ¿qué tengo que hacer para comprobar o descartar el diagnóstico? Para comprobar el BPPV hacemos el DICSALPI. Ahí está. Para descartar migraña vestibular, los criterios de Varani principalmente, o descartar enfermedad de Meniere, hacer una audiometría. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También es importante tomar en cuenta la epidemiología de esta situación. Si nosotros sabemos que de estos tres el más probable es el BPPV, también no hay que empezar a pensar de principio con enfermedad de Meniere, salvo que sea muy sugestivo y para eso es la historia clínica. Y por supuesto, al final, ¿qué opciones de tratamiento hay? Por cuestiones de tiempo, aquí no vamos a hablar de opciones de tratamiento. El objetivo de esta presentación principalmente es darles la herramienta de cómo abordar al paciente para tratar de no omitir los datos clave que nos puedan llevar al diagnóstico y que hagan la diferencia entre el paciente urgente, no urgente y el diagnóstico adecuado para poder llevar el tratamiento adecuado. Los dejo con esta cita que me encanta, solo aquellos que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen, de Steve Jobs. Les agradezco muchísimo la atención y pues cualquier duda les dejo mi correo y con muchísimo gusto estaremos al pendiente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una súper presentación, realmente muy dinámica. Felicidades, muy fluida, con mucha capacidad. Va a ser muy buen maestro. Muchas felicidades. Es bonito ver cuando la gente enseña con gusto y con pasión, y eso es lo que acaba de hacer esta noche, acaba de ser nuestro maestro. Como les comentaba hace ratito, el doctor Isaac Montoya, que es nuestro mentor todas las noches en otorrinolaringología, tuvo una urgencia en su consultorio, por lo cual no pudo estar esta noche con nosotros. Ustedes entenderán, doctores, cómo suceden a veces esos imprevistos. Igual les recuerdo que si quieren hacer comentarios y nos están viendo por Zoom, pueden hacer una parte de chat, o si nos están viendo por Facebook en Yo Soy Médico 17, pueden hacerlo por la parte de comentarios. Mientras alguien se anima, si gustan a preguntar, le voy a leer unos comentarios que ya estoy viendo. De Diego Romero dice, felicidades doctor, qué buena presentación. Rosario Lomelí contesta, gracias, excelente presentación. Miriam Rodríguez, muchas gracias, doctor. Muy dinámico, así es, fue muy dinámico. También están mandando saludos de Virgo Rehab. Dice, muy buenas noches, saludos. Por el momento no veo más preguntas, solamente veo felicitaciones y comentarios. Así que, doctor Robert, ¿sería tan amable de regalarme sus conclusiones?
Finalmente, como conclusión, creo que el paciente con mareo llega con muchísima ansiedad. Es difícil darse a entender cuando uno tiene ansiedad, cuando uno está desesperado y cuando uno no sabe qué es lo que le está pasando. Es una sensación tremendamente horrible y muy angustiante. Entonces, el vértigo para atender al paciente con vértigo, siempre son los pacientes más tardados en la consulta. ¿Por qué? Porque hay que tenerles paciencia. Entonces, hay que tener las preguntas adecuadas para saber qué es lo que está pasando con el paciente y nosotros no confundirnos y tratar erróneamente al paciente. Principalmente es eso. Muchas gracias, doctor. Reitero el agradecimiento. Es muy padre ver doctores que hacen las cosas con amor y compasión y como su última cita. Me encanta cuando los doctores hacen eso. Muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros este día. También estoy leyendo un comentario de Juan Macías que dice, muchas gracias, doctor. Así que me despido, le agradezco su tiempo a todos y me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes, si requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento @mlc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Si se perdieron, aunque sea un poquito de la excelente presentación del doctor Obed, les recuerdo que también nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Lo teclean en YouTube, buscan La Voz de Residente y el lunes de otorrinolaringología estará ahí la exposición del doctor Oed para que puedan verla, estudiarla y ver sus biografías las veces que ustedes gustan. Entonces me gustaría cerrar esta reunión como lo hago cuando los doctores realizan una cita que personalmente me habla de la personalidad del doctor. Solo aquellos están lo suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Muchas gracias, doctor. Usted va a cambiar el mundo en otorrinolaringología. Que tenga muy bonita noche. Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Hasta luego.